voy a resolver el ejercicio 1 porque de las dudas que me habéis dejado en el foro, hay un apartado aquí que tenéis una duda para resolverlo, entonces os lo voy a resolver con el simulador que tenéis en el bloque anterior, que es en el del tema de introducción a la corriente alterna, ¿os acordáis? Pues aquí tenéis el simulador, pues vamos a resolverlo con este simulador. Vamos a introducir los valores y vamos a ver los valores que se obtienen. Primero, para empezar, el primer apartado del ejercicio os pone dibuja el esquema con simbología normalizada. Aquí tenéis los valores de los distintos elementos y el circuito es un circuito en corriente alterna con los elementos en serie, una resistencia de 125 ohmios, una bobina que tiene 0,08 henrios y el condensador con un valor de 100 microfaradios, ¿vale? Bien, pues con todo esto comentaros que en estos huequecillos es donde vamos a introducir los valores. Empezaremos por 125 ohmios la resistencia, la bobina con un valor de 80 milihenrios. Os recuerdo que en este apartado hay que ponerlo en milihenrios, ¿vale? Pero en el ejercicio os viene en henrios, o sea que habrá que cambiarlo. 0,08 henrios son 80 milihenrios y los microfaradios son 100. Con todo esto obtenemos los valores de, primero, en el segundo apartado del ejercicio te pide la reactancia total. Bien, la reactancia total es este valor. ¿Da negativo? Sí que puede dar negativo. ¿Por qué? Porque el valor de la X, cuando obtenemos la reactancia, que es la X, como me imagino que sabréis ya, al obtener la X, os recuerdo que es XL menos XC. En este caso, la resistencia que ofrece el condensador es mayor que la resistencia que ofrece la bobina, por eso es por lo que el valor es negativo. De todas formas, todo esto lo tenéis explicado en el tema anterior, si no recuerdo mal. Y entonces el ángulo es muy probable que nos salga que algún valor del ángulo nos salga negativo, de los senos y cosenos me refiero. Pero bueno, eso ahora lo veremos ahora lo resolveremos. Bien, el siguiente apartado es la impedancia del circuito. Si lo calculáis a mano, os tiene que dar el valor de la impedancia, lo tenéis aquí. Os tiene que dar esto, 125,179. Os recuerdo que la impedancia se calcula según, a ver si puedo hacerlo. Aquí tenéis el valor de, aquí. Con esta fórmula era mediante la cual se podía obtener el valor de la impedancia. ¿Lo veis? Entonces, aquí lo que os comentaba de sale el valor negativo es por esto, porque restáis XL, que es menor que XC, por eso el valor es negativo. De todas formas, ese valor negativo, si lo introducís en esta ecuación, al elevarlo al cuadrado, os recuerdo que cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo. O sea, es matemáticas, no tiene más historia. Y bueno, con todo esto os quería decir que teniendo la Z, o teniendo la impedancia, y teniendo el valor del voltaje, que son 230, podemos obtener el valor de la intensidad total, que en este caso son 230 entre 125,027, que es el valor que nos ha dado en el simulador, que lo tenemos aquí. O sea, es para entendernos, repito, sería 230, que es el valor del voltaje, entre el valor de la impedancia, que son 125,179. Y el valor que os tiene que dar aproximadamente es este de aquí, 183,73. 1,8373 para entendernos. Bien. Siguiente apartado a resolver del problema es el ángulo de desfase entre tensión aplicada e intensidad. Bien. Como os he comentado en otro ejercicio, os recuerdo que ese ángulo que hay que calcular entre la tensión y la intensidad es el mismo ángulo que si lo hiciéramos con las... A ver si llego, yo lo digo. Es el mismo ángulo que obtendríamos si lo obtenemos con el triángulo de potencias o si lo obtenemos con... A ver si llego, con el triángulo... Perdón, este no era... Es lo mismo que si lo obtenemos con los valores de las distintas resistencias que tenemos, que tengo el ángulo por aquí. Aquí no veis, que si lo obtenemos con la impedancia, a ver si me organizo yo, aquí. Con la impedancia, con la reactancia,
con la impedancia, con la reactancia y con la resistencia total. Es el mismo ángulo tanto aquí como en el triángulo de potencias, como en el gráfico que os he sacado, que no os lo he puesto todavía, como el mismo ángulo que entre voltaje e intensidad, que corresponde con este voltaje e intensidad. Aquí lo tenéis, es el mismo ángulo en los tres y lo podemos calcular de una forma o de otra. Bien, ¿cómo podemos obtener ese valor? Pues ya que tenemos los valores de reactancia y de impedancia, vamos a obtenerlo con el triángulo de impedancias, como os decía, con este triángulo, con este Z y con R y con X, con la impedancia, con la reactancia y con la resistencia. Bien, todo esto os recuerdo que el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que corresponde con la X, partido hipotenusa. Bien, dicho de otra forma, seno, vamos a calcular el ángulo, ¿vale? Seno de phi, seno de phi es igual a X partido R. No, perdón, X partido Z. Como os decía, volviendo aquí a la teoría, ¿no veis? Cateto, este cateto por la hipotenusa. X partido Z. Es para calcular el seno de phi. Bien, os recuerdo que el seno de phi en este ejercicio correspondería con los valores, a ver, igual, al valor de la impedancia, que era menos 6,69 partido, vamos a verlo de todas formas en el ejercicio que hemos resuelto, menos 6,698, vamos a ponerle el 8, 6,698 partido la Z, que son 125,179. Bien, pues si dividís todo eso, seno de phi, a ver si lo localizo, seno de phi es igual, según mis cálculos, a menos 0,053. Bien, de todas formas voy a volver a calcularlo con la calculadora por si acaso. Hemos dicho menos 6,69698 entre 125,179, pues es igual a menos 0,053. Bien, ahora de aquí, ¿cómo podemos obtener el ángulo? Pues era con el arcoseno de menos 0,053 y obtendréis el valor. Bien, arcoseno, os recuerdo que es el seno elevado, es la inversa del seno, pero no 1 partido seno, sino el seno elevado a menos 1, que eso lo tenéis que tener en la calculadora. Entonces, si lo halláis como con la calculadora, os tiene que dar un valor muy parecido, de menos 0,053,5. Bien, ¿por qué da ese valor tan parecido al seno? Pues porque se puede deducir desde aquí ya así a simple vista, o sea, ¿por qué va a dar ese ángulo? Vamos a volver a repetir. ¿Por qué ese ángulo que os da es menos 0,0535? Pues porque es un ángulo muy pequeñito. Os recuerdo que si ponéis, es un ángulo muy pequeñito. O sea, conclusión de todo esto que os quiero decir, con todo esto se puede deducir que el factor de potencia que vamos a obtener con este ángulo será muy próximo a 1, ¿vale? Por lo que la potencia reactiva que tendremos será muy poca, que luego veremos en los siguientes resultados. Bien, pues volviendo al tema, ahora si ponemos como os decía, el coseno de phi tiene que ser igual, o factor de potencia, como os estoy comentando antes, potencia que tendremos que obtener será muy próximo a 1, que el rendimiento será muy alto, quiero decir. Dicho de otra forma, coseno de menos 0,0535, si lo hacéis con la calculadora os tiene que dar aproximadamente 0,99 o por ahí. Hacerlo con la calculadora y os tiene que dar
para ser más precisos, este valor de aquí, 0,999. Aquí lo tenéis marcado el valor. Si el valor que obtenéis del factor de potencia es este, significa que el ángulo con el que hemos obtenido el ángulo este es correcto. Dicho de otra forma, si lo metéis en la calculadora, el coseno, venga, vamos a hacerlo, vamos antes. Coseno de menos 0,0535 da un valor de 0,998. Dicho de otra forma, que el resultado del ángulo que hemos obtenido está bien porque el factor de potencia es el correcto. Entonces, con esto quiero decir que el apartado 2, ángulo de desfase entre tensión aplicada, el apartado 5, perdón, o el ángulo de desfase entre la tensión aplicada y la intensidad es el valor de menos 0,053. Significa que el ángulo irá por la parte de abajo, irá para abajo, para entendernos, por eso es un ángulo negativo. Si nos ponemos a dibujar el ángulo, eso se puede hacer en un momento. Eso quiere decir que si nos ponemos a dibujar el ángulo, ¿vale? O sea, imaginaos que esto es el eje de coordenadas. Madre mía, qué mal. ¿Sí? El ángulo irá así, para entendernos. Aquí, entonces aquí es donde obtendréis el angulito. Ahí. Este será el ángulo phi que obtendremos, que será negativo y muy bajito. Más o menos sería algo así, bien dibujado, por cierto. ¿Vale? Ese sería más o menos el resultado. El ángulo de menos 0,05 y sería muy próximo al eje X. ¿Bien? Vale, pues seguimos con los apartados. Y el siguiente apartado es el triángulo de potencias, así como cada uno de los valores que lo integra. Potencia activa, reactiva y aparente. Bien, pues como os he comentado, podemos deducir ya así de repente que la potencia reactiva será muy bajita. Bueno, ahora lo veremos. Vamos a continuar. Aquí. Vamos a continuar entonces resolviendo el ejercicio. Entonces vamos a resolver el apartado 6. Bien, os recuerdo que el triángulo de potencias corresponde con... A ver, ¿dónde estaba? Potencia, circuito, aquí. Triángulo de potencia, perdón, me pasa, aquí. Os recuerdo que la potencia activa se obtiene de multiplicar V por I por el coseno de phi. Como tenemos los valores ya aquí, sería multiplicar valor del voltaje 230 por la intensidad, que es 1,83736 por el factor de potencia, que es 0,99. Bien, pues el valor que os tiene que dar son 421,988. Ese es el valor de la potencia activa en vatios. El valor de la potencia reactiva es igual a V por I por el seno de phi. Os recuerdo que como el ángulo que nos... bueno, esto vamos aquí al lado, ¿vale? Dicho de otra forma, potencia reactiva es voltaje por intensidad por el seno de phi. Bien, aquí el seno de phi que hemos obtenido, os recuerdo que es negativo. Hay que respetar ese tipo de signo porque, como os he comentado, el ángulo para abajo. Entonces, si multiplicáis este valor por los valores que nos ha dado el simulador, que son 230, por el valor de la intensidad que está aquí, 1,83, os tiene que dar este valor de potencia reactiva y en voltio amperios reactivos, que sean menos 22,61. Y luego ya para el valor de la potencia aparente, que es la que nos queda por obtener, sería el voltaje por la intensidad, pues simplemente es voltaje por la intensidad, como os estoy comentando, sería el valor de voltaje 230 por intensidad, pero un segundo, voltaje por intensidad, a ver, ahora, voltaje por la intensidad, que es 1,83, obtendremos un valor de 422,594 voltiamperios. Si os dais cuenta, son muy parecidos. Se pierde muy poquita potencia, es lo que os está comentando. Acordaos que esta es la potencia útil, que es la única potencia que se aprovecha. Y este es el valor de la potencia aparente. Fijaros que son valores muy parecidos. Y esto es debido a lo que os comentaba del factor de potencia. El factor de potencia es 0,99 y es muy próximo a 1, que esto es lo que os explico en esta transparencia, ¿no veis? Si el coseno es muy próximo a 1, ese ángulo será próximo a 0. Por eso el valor
que nosotros obtenemos del ángulo, si os dais cuenta, es muy bajito, menos 0,053. Por eso el factor de potencia que corresponde, por eso el factor de potencia, que es este, si os dais cuenta, es muy próximo a 1. Y con esto, bueno, entonces, conclusión del ejercicio 1, el apartado 6 es lo que os acabo de decir: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Todo eso lo tenéis aquí, ¿no veis? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Y el factor de potencia no lo pide, pero aquí lo tenéis, ¿vale? Y con todo esto ya hemos terminado el de realizar el ejercicio 1.